Gente querida, les damos la más cordial bienvenida Para No Olvidar. Hacemos un repaso histórico de los elementos que están explicando nuestro presente. Y hoy no queremos olvidar que el ferrocarril ha sido fundamental en el desarrollo económico de México, pero también en el desarrollo social. Y este no es un tema del pasado, es un tema vigente y por eso lo vamos a estar desmenuzando el día de hoy, que estamos junto con las historiadoras. Y pues yo diría que la primera pregunta sería, ¿por qué en la actualidad es importante hablar del ferrocarril? Que no es un tema que se quedó allá atrás desde la época del porfiriato, sino que hoy está más vigente que nunca, Carla. Bueno, aunque a nuestra generación ya no le tocó viajar en ferrocarril, este es uno de los medios de transporte más importantes en todo el mundo. En los países más desarrollados es el principal medio de transporte. Aquí en nuestro país, desafortunadamente, hubo un debilitamiento y privatización de los ferrocarriles, pero además es el medio de transporte más ecológico que existe. Y traigo algunos datos. Por ejemplo, un avión gasta o produce 123 gramos de dióxido de carbono por kilómetro por persona. Un auto pequeño todavía más, 148, y un tren 19, es decir, la diferencia es abismal. Por lo tanto, entre otras razones, los ferrocarriles son el medio de transporte más ecológico y sustentable a largo plazo. Ojalá que Taylor Swift esté viendo este episodio de Para No Olvidar y recurra al tren entonces como medio de transporte. La verdad es que Carla ya me ha convencido totalmente con esos datos que nos acaba de compartir. Y voy a confesar que soy un poco ignorante en el tema de los ferrocarriles. Cuando los mencionas se me viene la cumbia de los ferrocarriles en lugar de información como la que nos dio Carla. Pero creo que históricamente se ha tenido un gran impacto social, económico y cultural, ¿no? No vamos a olvidar que antes ni siquiera se tenía la dimensión de qué tan grande era el territorio de México y pues mucho menos se pensaba en viajes como después con el ferrocarril se pudieron hacer. Entonces me parece muy importante abordarlo. Y justo porque nuestro territorio es tan extenso, tiene mucho sentido que existan estas redes ferroviarias. Claro, para mí como sonorense, además, ¿no? Yo siempre aquí hablando de mis orígenes, es el ferrocarril una parte muy importante, ¿no? de la cultura y de esta identidad norteña, fronteriza incluso, ¿no? Yo crecí escuchando el corrido de la máquina 501, ¿no? Pero al mismo tiempo el ferrocarril remite a muchísimas contradicciones e ironías, ¿no? También como sonorense el ferrocarril me recuerda pues esas deportaciones que hubo contra el pueblo yaqui durante el porfiriato, ¿no? Que eran transportados en barcos, pero también en ferrocarriles. Entonces es un medio de transporte que también tiene muchos matices y hay mucho de dónde hablar. Bueno, y dejar de pensar en estas redes que luego las encontramos como desperdigadas, ¿no? Por todo el territorio nacional, en el norte de la ciudad, de repente pasa el tren, uno va manejando y no sabe como que esa vía todavía existe, ¿no? Que es pensar en este tren un poco gris, el tren de mercancías, y cómo poco a poco podríamos pensar realmente en tener este imaginario y treparnos a un tren e ir al norte, ¿por qué no? Pues vámonos entonces a la historia. O sea, cuando se crea el ferrocarril, y estamos hablando del siglo XIX, hay también unos fines políticos, sociales, culturales que están involucrados en esto. Sí, es muy importante, ¿no? Tener presente que el ferrocarril va a llegar a México en el siglo XIX, tiene sus orígenes en Inglaterra, ¿no? Se perfecciona la máquina de vapor, etcétera. Cuestiones más bien técnicas. Y bueno, esto surge en el contexto pues de las revoluciones industriales. Si bien en Europa va a tener un auge durante ese siglo, que también es un siglo de revoluciones por allá, va a llegar a América, pero primero a Estados Unidos, ¿no? Durante los 20 va a tener un gran desarrollo en el vecino país del norte y ellos van a vivir su época dorada hacia finales del siglo XIX, principios del 20, muy parecida a como lo vivimos acá. En México el ferrocarril tiene una primera concesión en 1837 durante el gobierno de Anastasio Bustamante, pero pues nuestro país nunca estuvo en buenas condiciones en esos primeros años, ¿no? Van a ser años muy difíciles, llenos de intervenciones extranjeras, de revueltas y guerras civiles, entonces va a ser muy difícil establecer estas vías de ferrocarril, ¿no? Y sobre todo vamos a tener a la familia Escandón, que era la que tenía
tenía la concesión para hacer las diligencias. Las diligencias eran caminos por tierra, ¿no?, que se hacían de Ciudad de México a Veracruz, y entonces el sueño era hacer la ruta de México a Veracruz, pero por ferrocarril, ¿no? Porque era mucho más barato, era mucho más rápido, era mucho más eficiente, pero bueno, las diligencias seguían allí vigentes porque no había los recursos ni las condiciones políticas para que se pudiera hacer. Va a ser hasta ya que se pacifica el país, cuando llega Juárez, ¿no?, después en la República restaurada, ya por ahí de los 60, 70 del siglo XIX, cuando ya se puedan poner un poquito más en orden las cosas. Va a haber unas primeras líneas que se tiendan en 1850, el ferrocarril mexicano, ¿no? Y pues bueno, la más importante va a ser esta vía troncal del ferrocarril mexicano el 1 de enero de 1873, durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Y luego vamos a hacer un salto muy grande, que es hasta la Revolución Mexicana, Carla, que con toda esta infraestructura ayuda un montón a las y a los revolucionarios, pero también pues se ve su infraestructura muy dañada después de la revolución incluso. Sí, como ya bien dijo Tamara, los trenes cambiaron la fisionomía del país y sobre todo con esta expansión de vías durante el Porfiriato, pues implicaron la creación de muchos poblamientos nuevos, de bonanza económica, de formación de nuevas élites también en algunos sentidos, y el estallido de la Revolución Mexicana creo que es uno de los episodios más importantes de esta memoria histórica sobre los ferrocarriles. No por cualquier cosa se dice que la Revolución Mexicana se hizo en tren. Y es que desde el inicio del estallido revolucionario, después del llamado de Francisco I. Madero, un 20 de noviembre de 1910, las tropas que se involucraron en la lucha revolucionaria se dieron cuenta de que era estratégico controlar las estaciones de tren, las vías, y que pues eso formaba parte de la estrategia militar. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que la revolución va avanzando en tren. Incluso las propias tropas toman a los trenes como sus cuarteles. Hay varias crónicas, por ejemplo, de la División del Norte, de Pancho Villa, del propio Felipe Ángeles, pues que traían un vagón de médicos, un vagón de cocineros, incluso los propios caballos los subían a los trenes. Y por lo tanto, explotar vías férreas, impedir el paso de las tropas federales, era muy importante para controlar a los poblados. Y aquí viene otra cuestión, que fue que los gobiernos empezaron a ver la importancia de controlar a los trenes. Por eso, tanto Francisco I. Madero en 1912 como Victoriano Huerta en 1913 intentaron poner medidas de vigilancia en las vías y de control, que no lo lograron. Hasta 1914 viene un momento crucial, que fue el momento en el que las tropas constitucionalistas al mando de Venustiano Carranza logran, a través pues de la promesa, el pago de unos bonos, tener bajo su control los ferrocarriles que estaban en manos de capital estadounidense, que eran los ferrocarriles nacionales de México. Por cierto, los bonos los pagaron hasta los años 30, pero eso implicó una estrategia importantísima para que los constitucionalistas fueran, a fin de cuentas, la facción triunfante del proceso revolucionario. Y ahora, siempre platicamos acá de cómo las luchas obreras han sido fundamentales para pues la mayor parte de las cosas que explicamos en este espacio, y también son los ferrocarrileros unos de los que inician con estas movilizaciones, Fer. Sí, justo me gustaría volver a la parte cultural y social. En lo cultural pienso en las implicaciones que tenía el tren. Esta Tamara ya nos mencionaba que las primeras rutas eran hacia Veracruz, ¿no? Pues se tardaban 9 días en llegar a Veracruz, entonces hacerlo en horas cambió completamente la vida y las condiciones en las que vivían las personas. Pero para la gente que trabajaba en las compañías la situación era un poco distinta, porque en realidad, pues como históricamente hemos visto, los trabajos no siempre han sido bien retribuidos, o las jornadas luego eran demasiado largas. Y el movimiento de ferrocarriles es de los primeros que llega. En 1881 se empiezan a organizar para exigir mejores condiciones laborales, pero sobre todo un mejor salario, y terminan ganando a partir de las huelgas un mejor salario, o más bien que se les respetara el salario que se les había dicho al momento de contratar a los trabajadores, porque pues se los querían bajar ya cuando estaban chambeando. Y
en realidad nunca llegan a organizarse tan bien como es después de los sindicatos. Estos surgen en 1990, pero vamos a ver que hasta pues como en 1890, perdón. Y ya como en 1905, 906 empiezan a haber organizaciones fuertes ferrocarrileras. Me parece que son 3 las más importantes, pero al final se unen en la gran liga de trabajadores del ferrocarril y son de los que más están impulsando los movimientos sindicales. Hasta ya con Cárdenas, en 1935, que pues se van a volver a ir a huelga exigiendo las mismas condiciones que parece que toda la vida estamos intentando alcanzar. Y pues Cárdenas afortunadamente va a responder y como ya hemos mencionado muchas veces aquí, Cárdenas no solo hizo al Politécnico, sino que también expropió muchísimos recursos y entre ellos también estuvo la industria ferrocarrilera. Deberíamos de tener como un sonido especial cada vez que mencionamos a Cárdenas. Sí, cada vez que yo lo menciono, porque parece que soy fan. Crucial en la historia. Sí. Y pues también siguiendo esta línea de los sindicatos, sucede algo también muy importante en 1958, que es de los primeros movimientos fuertes sindicales, a los que les debemos también muchísimo de cómo se lucha actualmente, y es que Dimitrio Vallejo empieza a organizar y se empiezan a ir a huelga todos los trabajadores de los ferrocarriles, otra vez de nuevo exigiendo buenas condiciones, y entonces empiezan a organizar y a formar sindicatos independientes o a buscar un sindicato independiente para pues ver por los intereses de los trabajadores en lugar de por los que tenía el charro. Y finalmente tienen algunos beneficios de esta lucha, pero lamentablemente, como siempre, hay represión y Dimitrio y sus compañeros terminan presos, termina siendo, pues, termina no teniendo el mejor resultado del movimiento, ¿no? Pero creo que es muy importante también ver ese lado de la lucha obrera, porque también es un antecedente de los movimientos que veremos después, y también un acercamiento hacia lo social, ¿no? Vaya, yo voy a poner un poco de nostalgia ahora sobre la mesa porque me gustaría hablar de un proyecto frustrado en este auge de modernización porfirista que de suyo Porfirio Díaz puede causar mucho conflicto cuando se busca comprender, ¿no? Estos proyectos que buscaban, como bien dije, modernizar el país, pero con todas sus contradicciones, ¿no? Con estas miradas a contraluz. Y fue la Compañía Mexicana de Navegación del Pacífico que justo a finales del siglo XIX, 1884 aproximadamente, se da cuenta de que México está perdiendo ventajas tremendas en el mercado nacional que ya estaba en auge, ¿no? Dicho sea de paso, no quería que se le fuera el tren. Entonces lo que se busca es que exista toda una red, un trazo amplio de ferrocarriles que unan el Golfo con el Pacífico y así evitar que todo se pimponee con el comercio asiático que estaba pasando por Europa y por Norteamérica, por Estados Unidos principalmente, ¿no? Entonces vemos cómo están estos auges de poner a México en un cierto panorama global que de suyo es algo que se mantiene constante, ¿no? ¿Cuál es el papel de México en la economía global? Y además pensar en esta idea de atravesar continentalmente con trenes, a mí me parece fascinante, ¿no? Cómo Estados Unidos ve que es más viable pasar por Panamá que atravesar su mismo territorio dado que es tan extenso, ¿no? Y eso de suyo también nos viene a hablar de proyectos no nada más ferroviarios, no en esta mirada un poquito romántica de subirnos en el tren, que dicho sea de paso, a mí me encantaría, pero pensarlos con otros proyectos de infraestructura y a nivel global. O sea, que existan trenes implica también que existan conexiones interoceánicas y podríamos comprender incluso planes como todos los planes sísmicos, ¿no? La cuestión de Panamá, de Nicaragua, del mismo istmo de Tehuantepec, mucho viene a decir de la necesidad de cortar de alguna forma porque las mercancías tienen que fluir. Yo veo que, a ver, Tamara, ¿qué me dices? Así como... Sí, justo, me haces pensar un montón en esta intención que existía durante el porfiriato, ¿no? De desarrollar el sureste o bueno, de aprovechar los recursos naturales de esta región, ¿no? Y por eso va a ser tan importante, por ejemplo, el ferrocarril del istmo de Tehuantepec, los ferrocarriles unidos de Yucatán, ¿no? Y esta intención que había de cortar el Golfo hacia el Pacífico, ¿no? Y que es además un proyecto que viene
con inversión estadounidense, ¿no? Pero también hay inversión belga, también hay inversión inglesa, francesa, ¿no? Entonces, el Istmo de Tehuantepec también como una región económicamente próspera, con muchos intereses extranjeros, ¿no? Justo como este paso interoceánico, y que, bueno, en ese intento de hacer crecer la zona, pues también hubo un detrimento muy grande en las comunidades locales, ¿no? Vamos a ver que los campos, por ejemplo, las haciendas enequeneras, estos campos de trabajos forzados que había en Valle Nacional, en Oaxaca, ¿no? Es decir, el extractivismo que ocurre en esa zona en pos del desarrollo o el crecimiento económico del porfiriato, pues nos va a llevar también a ver una merma muy grande en las comunidades, ¿no? Desplazamiento de comunidades y, bueno, como ya les decía yo hace rato, ¿no? También pensando como sonorense y que algo que no puedo dejar que se quede en la memoria, ¿no? Es pues recordar las deportaciones del pueblo yaqui, ¿no? Que fueron víctimas de una política de exterminio en su contra durante el porfiriato y fueron deportados en ferrocarriles hacia esa zona de trabajos forzados. Entonces, este ferrocarril, ¿no? Que desarrolla y que permite crecer y que, bueno, nos pintan este gran crecimiento económico, pero al mismo tiempo hay grandes detrimentos hacia las comunidades locales, ¿no? Y un ferrocarril que también después termina privatizándose. Exactamente, después de hablar de toda esta historia de desarrollo, de líneas férreas, de cómo nuestro país fue tan importante, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora resulta que no podemos tener esas vías férreas activas para pasajeros? Pues en el gobierno neoliberal de Zedillo, lo que ocurrió fue que en el año 95 se hace una reforma constitucional al artículo 28, en donde pues establece que puede entrar inversión privada en las líneas ferroviarias y inicia un proceso que fue rapidísimo. En pocos años ya había concesionado el 85% de las vías férreas. En su momento, pues se hablaba de una promesa de inversión y de mejoramiento de los trenes, que ya vemos que fue un fracaso, porque lo que ocurrió fue la desaparición de los trenes de pasajeros, las líneas quedaron únicamente para la carga, para el traslado de mercancías, y bueno, quedaron pocos turísticos como el Chepe, que por cierto es carísimo, y lo que ha ocurrido más recientemente es todo un proyecto para revertir esa experiencia del neoliberalismo. Primero con el Tren Maya y el tren transísmico. Entonces son proyectos de movilidad humana que buscan pues acercar a más gente a esta área y pues que sean focos de desarrollo turístico, pero además el gran proyecto para el periodo 24-30, que es la creación de más y más líneas de pasajeros, además con un proyecto de electromovilidad que va a cambiar la fisionomía de las comunicaciones en nuestro país. Y lo más importante, se van a aprovechar los 18,000 kilómetros de vías que ya existen, es decir, se va a montar una nueva forma de transporte sobre lo que constituye nuestra memoria histórica y nuestro territorio. A mí me gustaría agregar que, bueno, justo pensando en todos los proyectos que hay en esa línea, yo le apuesto completamente al transporte público, soy de ese team, no me gusta usar tanto el automóvil, creo que tiene un impacto ambiental muy grande, pero también pensaría justo en esta conciencia ambiental, pensar o criticar los proyectos, pues qué impacto tienen en nuestros ecosistemas, ¿no? Y también ser muy crítico con ello, porque si bien creo que se deben hacer estos proyectos, creo que tienen que tener una planeación suficiente para no destruir lo poco que aún nos queda de nuestras áreas verdes, ¿no? En México. Entonces, creo que es muy importante por eso tener la conciencia histórica de cómo fue el desarrollo, también hacia dónde vamos en esa línea y también como ciudadanos, pues, estar informados y exigir las condiciones para que estos proyectos se hagan. Y en ese sentido sí sería muy bueno pues invitar a la gente a que revisen todas las acciones de mitigación ambiental que se publicaron sobre la construcción del Tren Maya. Sobre todo no vaya a pasar como en el 37 cuando Lázaro Cárdenas manda a ver en qué condiciones estaban las líneas ferroviarias y se dan cuenta de que estaban insuficientes, que estaban deplorables y un largo etcétera, ¿no? O sea, pensar en qué condiciones estamos, de cuáles estamos partiendo y qué es lo que se puede hacer o no con las redes ferroviarias.
¿Con qué te despides, Tamara? Bueno, yo me despido invitando también a observar y a vigilar en las comunidades locales, ¿no? En los medios de comunicación locales donde se llevan a cabo estos grandes megaproyectos, cuáles son las protestas que se han realizado. A mí me parece muy importante recordar, por ejemplo, que, bueno, en el Felipe Carrillo Puerto, ¿no? La comunidad que se negó al tren del Porfiriato también se ha negado a este Tren Maya. Entonces, bueno, existen muchos contraluces allí y pues no podemos apostar por un desarrollo si no hay futuro, ¿no? Bueno, pues que continúen las conversaciones. Recuerden que nos pueden escribir a través de nuestras redes de Para No Olvidar y nos encontramos en el próximo episodio.